Mi nombre es Hugo Bel Castro Duarte, estoy por cumplir 43 años la próxima semana. Soy empresario y me dedico a emprender y a promocionar la industria del desarrollo de videojuegos, animaciones y medios creativos en Baja California. Me he dedicado a varias cosas en mi vida profesional. Por profesión soy ingeniero en cibernética electrónica. Estuve practicando por 14 o 15 años en la industria de la maquila hasta que decidí independizarme. En 2007 decidí empezar con una iniciativa para impulsar la industria del desarrollo de videojuegos aquí en Baja California, que es algo a lo que me hubiera encantado dedicarme, pero hace 20 y tantos años que a mí me tocaba escoger mi carrera, pues era prácticamente imposible en Mexicali. Entonces, en 2007 un día me levanto y dije, voy a crear oportunidades para los jóvenes que yo no tuve, y así comenzó la idea de Gamacon. Tenemos tres objetivos principales: es generar oportunidades de negocios para los estudios mexicanos, apoyar y complementar los programas académicos de las instituciones educativas. Hacemos varios convenios con varias universidades aquí en el estado y promovemos la cultura mexicana a través de los medios digitales. La industria de los videojuegos genera, el año pasado, que fue el 2018, generó 1.38.2 billones de dólares, de los cuales México generó 1.4. Entonces, un poquito más del 1% de la lana que se genera a nivel mundial la genera México. Entonces, definitivamente ese 1.4 tiene que crecer y quiero que se quede en Baja California. Entonces, la importancia de todo lo que hacemos con Gamacon es poder generar esas oportunidades para todos los niños, jóvenes, los emprendedores, y aunque sean empresarios que ya se dedican a otras cosas pero que siempre tuvieron el sueño de hacer videojuegos, bueno, generar esas oportunidades para que se empiecen a hacer videojuegos y empecemos a poder vivir de eso, que sea el medio de vida laboral que ellos seleccionen. Hay que potencializar las oportunidades que tenemos y que ninguna otra parte de México lo tiene. Y uno de mis objetivos, y se los he dicho muchas veces inclusive a los estudios de otras partes de México y ante los medios de comunicación, que Baja California para 2022 va a ser el clúster o uno de los clústeres más importantes de desarrollo de videojuegos de todo México. Y llegan los expertos de la Ciudad de México, que son mis cuates, si no me lo dicen mala onda: no, Hugo, necesitas 10 años. Y luego me les quedo viendo. A lo mejor tú necesitas 10 años, pero aquí en Baja California somos tan fregones que lo vamos a hacer en 4 años, porque esto lo dije el año pasado. Y para 2022 vas a ver, es más, hasta te vas a venir a vivir a Tijuana o a Mexicali, porque aquí va a estar la lana, aquí va a estar la industria. Pero cuando yo empecé con Gamacon, yo empecé en el 2008, fue el primer Gamacon fue de 14 y 15 de marzo del 2008. Empezó como una expo, obviamente después ya creció como una asociación civil. Y para el 2010 yo fui a la Ciudad de México, me senté con la gente de Nintendo, de Sony, de Microsoft, de Konami, de Activision y algunos desarrolladores independientes, con algunos medios de comunicación, y todos me decían: qué padre está tu idea, pero ¿qué crees? Estás muy lejos. O sea, nadie de aquí va a ir a Mexicali. Cuando lo hagas en la Ciudad de México o en Guadalajara, nos invitas y te aseguro que vamos a estar, porque la verdad es que toda la idea que traes está súper padre. Ah, ok, bueno, va. Entonces me fui a San Diego, me fui a Los Ángeles, y me fui a San Francisco y empecé a buscarlos a ellos. Y ellos me decían: ah, ok. Entonces, ¿cuándo es? No, pues en abril. No, pues en noviembre. Ah, ok. ¿Tú puedes mandar una van por mí? Sí, yo mando una van por ti. Vienen al evento, se la pasan a toda, platicamos, convivimos, echamos un vinito del Valle de Guadalupe y nos regresamos, y lo regreso a Los Ángeles o a San Diego. Va. Pues al año siguiente regreso a México con los mismos y les digo: oye, pues vuelvo a venir a invitarlos a Gamacon, que va a ser en tal y tal fechas en Mexicali. Yo, ¿cómo estás? Fíjate que nos caes a todo dar, pero ¿qué crees? Sigues estando muy lejos. Ah, órale. Oye, ¿no te interesa conocer a esta persona de tal empresa? Sí, como no, estaría padrísimo poder platicar con él, intercambiar ideas. Y a este otro de tal empresa, sí, como no, pues es una eminencia ese señor en el desarrollo de videojuegos. Y a este, no, pues ese director creativo es muy bueno, claro. Ah, pues ahí van a estar en Gamacon en Mexicali. Pero ¿cómo que van a estar en Mexicali y no acá en México o en Guadalajara? Ah, sí, es que ellos viven en San Diego y tú les quedas muy lejos. Entonces, si los quieres conocer, tienes que empezar a ir a Mexicali. Y empiezan a venir a Mexicali, a Gamacon. ¿Por qué? Porque, como lo he mencionado ya un par de veces, yo no podía competir contra los grandes eventos que hacen en la Ciudad de México y en Guadalajara. Entonces, ¿qué dije? A ver, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis oportunidades? Y dije, mi fortaleza es estar con ser vecinos de California. ¿Quiénes están ahí que la gente de México quiere? Pues todas esas empresas. Y muchos de ellos me dicen, inclusive el presidente de
de la Asociación Mexicana de Desarrolladores de Videojuegos. Me dice: Hugo, tu evento no es el más grande de México, pero es definitivamente el más importante en generación de oportunidades de negocio de todo México. ¿Por qué? Porque tú logras traer personalidades que yo como presidente no pude lograr traer ni a Guadalajara ni a México.